En 1989, antes de que los castores regresaran, Susie Creek en el condado de Elko, norte de Nevada, era una barra de grava estéril, sin sauces, sin agua, solo polvo. Nevada recibe menos de 10 pulgadas de lluvia al año, el estado más seco de Estados Unidos. Luego, a principios de los años 2000, los castores, estas especies clave ingenieros de ecosistemas, regresaron a ese tramo de desierto en la cuenca del río Humboldt. Apenas un puñado de ellos comenzaron a construir presas con palos y lodo en un lugar que recibe menos lluvia que algunas zonas del Sahara. Los científicos esperaban que fracasaran, que sobrevivieran tal vez una temporada, tal vez dos. Pero cuando los hidrólogos revisaron los datos después de una sequía brutal de 4 años, la peor registrada, encontraron algo que desafiaba todo lo que sabían sobre la hidrología del desierto. Susie Creek fluía durante todo el año mientras los ganaderos vecinos transportaban agua en camiones para mantener vivo a su ganado. ¿Cómo lograron unos pocos roedores, trabajando con nada más que palos y lodo, crear humedales permanentes en uno de los paisajes más secos de la Tierra? Esta es la historia de cómo los ganaderos que alguna vez dinamitaron las presas de los castores ahora suplican que los castores regresen. Si las historias de restauración como esta te interesan, suscríbete al canal. Cubrimos proyectos que realmente están funcionando. La crisis del agua de la que nadie habla. Para entender por qué los castores importan, necesitas entender qué está pasando con el agua en el oeste americano. Está desapareciendo, no solo por la sequía, aunque la mega sequía que azota la región es la peor en 1200 años. El agua está desapareciendo por cómo hemos manejado el paisaje durante 150 años. Este es el problema del que casi nadie habla. Antes del asentamiento europeo, se estima que 60 millones de castores vivían en Norteamérica. Algunos investigadores dicen que la cifra era más alta, hasta 400 millones. Esos castores construían presas, millones de ellas en prácticamente todos los arroyos del continente. El resultado, una red interconectada de humedales, estanques y aguas de movimiento lento que almacenaban cantidades masivas de agua en el paisaje. Luego llegó el comercio de pieles. Entre principios del siglo XIX y finales del siglo XX, las poblaciones de castores se redujeron en más del 90%. En muchas áreas fueron completamente eliminados. A principios del siglo XX, solo quedaban alrededor de 100,000 castores, en su mayoría en zonas de difícil acceso de Canadá. Cuando los castores desaparecieron, también desaparecieron sus presas. Y cuando las presas desaparecieron, el agua se drenó. Los arroyos que habían sido lentos, serpenteantes y conectados a las llanuras de inundación se volvieron rápidos, rectos y profundamente incisos por erosión. Se estima que se perdieron entre 48 y 64 millones de acres de humedales americanos. Esto es lo que significa en términos prácticos. En el oeste, la mayor parte de la precipitación cae como nieve en las montañas durante el invierno. Esa capa de nieve se derrite en primavera, y el agua baja rápidamente por las laderas. En un sistema saludable con presas de castores, esa agua sería frenada, esparcida por las llanuras de inundación, almacenada en estanques y filtrada hacia los acuíferos subterráneos. Sin presas de castores, el agua pasa de largo en semanas y luego desaparece. Para agosto, los arroyos que deberían fluir todo el año están completamente secos. Esto importa porque el cambio climático lo está empeorando. La capa de nieve está disminuyendo. El deshielo llega antes. Los veranos son más largos y más calurosos. Si no puedes almacenar agua en el paisaje, no tienes agua en agosto. Y en el oeste semiárido, agosto es cuando los ganaderos, agricultores, peces y vida silvestre más la necesitan. El cambio cultural. Durante la mayor parte del siglo XX, los ganaderos veían a los castores de la misma manera que sus abuelos, como plagas. Los castores inundaban los pastizales, represaban las zanjas de riego, roían árboles que daban sombra al ganado. Cuando aparecían castores, los ganaderos los atrapaban, los disparaban o, en algunos casos, volaban sus presas con dinamita. John Griggs lo sabe de primera mano. En 1990, como un joven vaquero en el rancho Maggie Creek, en Nevada, uno de sus primeros trabajos fue volar una presa de castores. Teníamos palos volando por el aire, teníamos grandes estruendos, pero en realidad no logramos mucho porque no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, recordó. La actitud hacia los castores era simple, eran el enemigo. Entonces, una bióloga pesquera de la Oficina de Administración de Tierras llamada Carol Evans se le acercó con una idea radical. ¿Qué pasaría?, preguntó, si el rancho cambiara la forma en que el ganado pastaba a lo largo de los arroyos. En lugar de dejar que el ganado descansara en las áreas ribereñas todo el verano, pisoteando la vegetación, erosionando las orillas, contaminando el agua.
¿Qué pasaría si se los alejara durante los meses más calurosos? Griggs aceptó intentarlo. El primer año, los pastos nativos regresaron. El segundo año, las plantas con flores volvieron. Para el octavo año sucedió algo inesperado. Los castores aparecieron por cuenta propia. Griggs dudaba en dejarlos quedarse. Las viejas costumbres son difíciles de romper, pero Evans lo animó a darles una oportunidad. «Los dejamos ir», dijo Griggs, y gracias a Dios lo hicimos. Hicieron un trabajo fenomenal para nosotros. Avancemos 3 décadas. Hoy, Griggs es el gerente de ese rancho que abarca 200,000 acres, presidente de la Asociación de Ganaderos de Nevada, y uno de los defensores más prominentes de la Pincie, restauración basada en procesos con castores en el oeste americano. Todavía usa un sombrero de fieltro de castor, pero ahora habla en simposios ambientales por todo el país sobre el trabajo que hacen los castores. «Nos tomó a todos un cambio cultural», dijo. «Simplemente no lo entendíamos. Mi generación y probablemente la generación anterior a la mía, llegamos aquí cuando los castores ya se habían ido». La esponja debajo del arroyo. Aquí está la idea clave que lo cambió todo. La mayoría de las personas piensan en un arroyo como solo el agua que pueden ver. Griggs explicó que un arroyo saludable no es solo el agua que se puede ver, también es una gran esponja de agua debajo que hidrata toda la llanura de inundación. Cuando los castores construyen presas, frenan el agua y la hacen retroceder. Esa agua acumulada no solo se queda en los estanques, se filtra hacia el suelo a través de la zona hiporreica. Esa interfaz crítica entre agua superficial y subterránea. El sin nivel freático sube. La llanura de inundación se satura. Las plantas crecen. Las raíces sostienen el suelo. Es como una batería cargándose. Cuando llega la temporada seca, esa agua subterránea almacenada se libera lentamente de vuelta al arroyo. Lo que era un hilo estacional se convierte en un flujo durante todo el año. Por eso los estanques de castores se mantienen frescos incluso en el calor abrasador del verano. Durante décadas, los científicos asumían lo contrario. Pensaban que los estanques de castores actuarían como bañeras, agua estancada calentada por el sol y matando peces sensibles a la temperatura. Estaban equivocados. El agua en un estanque de castores no es estancada. Se intercambia constantemente con agua subterránea fresca desde abajo. Un estudio de 2017 sobre Bridge Creek, un arroyo de alto desierto en Oregón, encontró que las presas de castores crean refugios de agua fresca donde los peces pueden escapar de temperaturas letales. El agua superficial podría estar a 25 grados Celsius, lo suficientemente cálida para estresar a las truchas, pero justo debajo de una presa de castores, el afloramiento de aguas subterráneas mantiene las temperaturas de 4 a 5 grados Celsius más frescas. Esa diferencia de temperatura es a menudo el margen entre la vida y la muerte para los peces. En el estado de Washington, los investigadores reubicaron 69 castores en arroyos de cabecera y midieron los resultados. Los tramos de arroyo aguas abajo de las nuevas presas mostraron una disminución promedio de 2.3 grados Celsius durante las condiciones de bajo caudal en verano. Los castores no solo almacenaron agua, la acondicionaron. Cuando no hay suficientes castores, aquí está el desafío. Las poblaciones de castores se están recuperando, pero lentamente. No hay suficientes castores para restaurar cada arroyo degradado. En muchos casos, los arroyos están tan gravemente erosionados que los castores no pueden establecerse. Las orillas son demasiado empinadas. La vegetación se ha ido. No hay nada con qué construir. Entra el análogo de presa de castor, llamado BDA. Es exactamente lo que suena, una estructura construida por humanos diseñada para imitar una presa de castor. Los trabajadores clavan postes de madera en el lecho del arroyo, entretejen ramas de sauce entre ellos y rellenan los espacios con lodo y escombros. El resultado se parece a una presa de castor, un poco demasiado ordenada para ser natural, pero lo suficientemente rústica para funcionar. La belleza de las estructuras BDA es que son baratas. La ingeniería fluvial tradicional cuesta de $30,000 a $50,000 por milla de arroyo y requiere mantenimiento continuo. Las estructuras BDA cuestan alrededor de $1,000 a $4,000 por milla, con prácticamente ningún mantenimiento. Joe Wheaton, un geomorfólogo de la Universidad Estatal de Utah, que ayudó a desarrollar la técnica y creó la herramienta de evaluación de restauración de castores, BRAT, lo expresó así: en lugar de gastar $1 millón por milla de arroyo, tal vez gastas $10,000. En Idaho, el ganadero Jay Wild pasó años tratando de restaurar Birch Creek, un arroyo estacional en su tierra que solo fluía unas pocas semanas cada primavera. Nada funcionaba. En 2015,
se asoció con la Universidad Estatal de Utah para construir 19 estructuras BDA en el arroyo y liberar 5 castores cerca. El verano siguiente, Birch Creek permaneció húmedo 2 meses más de lo que jamás había estado antes. Aún mejor, los castores adoptaron las presas construidas por humanos. Las reforzaron con sus propias ramas y lodo. Mejoraron el diseño. Un investigador dijo que fue fantástico ver a los castores trabajando en esto. Hacen un trabajo mucho mejor que nosotros. Esta es la meta: construir las estructuras iniciales, dejar que los castores tomen el control y luego hacerse a un lado. Salvando a la trucha. Una de las aplicaciones más urgentes de la restauración con castores es salvar peces. La trucha degollada de Laontan es el pez estatal de Nevada. Alguna vez prosperó en toda la Gran Cuenca. Ahora está amenazada y el cambio climático está empeorando las cosas. A medida que los arroyos se calientan, los peces de agua fría como la trucha se quedan sin lugares donde sobrevivir. Carol Evans, la bióloga de la Oficina de Administración de Tierras que trabajó en Susie Creek, comenzó su trabajo de restauración específicamente para traer de vuelta a la trucha degollada de Lahontan. Ella dijo que mucho del trabajo se hizo para la reintroducción de la trucha degollada de Lahontan. Se predice que el área estará fuera del rango de temperatura de la especie dentro de las próximas 2 décadas. Las presas de castores que ella ayudó a hacer posibles pueden ser la última línea de defensa. Al crear piscinas profundas y frías conectadas a las aguas subterráneas, los castores dan a las truchas un lugar para sobrevivir cuando las aguas circundantes se vuelven letales. No es solo Nevada. En Oregón, el proyecto Bridge Creek, donde se instalaron análogos de presas de castores en 2009 y las poblaciones de castores aumentaron 10 veces. Fue diseñado específicamente para ayudar a la trucha steelhead en peligro. En Utah, la restauración con castores se está utilizando para apoyar a las truchas nativas y crear hábitat para el urogallo de las artemisas, antílope berrendo y alces. En Montana y Washington, los proyectos de reubicación de castores ahora son oficialmente parte de las estrategias de adaptación climática. La ciencia es clara. Las presas de castores crean refugios térmicos que pueden proteger a las especies sensibles contra el calentamiento. Y a diferencia de las presas de concreto o los enfriadores mecánicos, cuestan casi nada y se construyen solas. Los números que importan. Demos un paso atrás y veamos el panorama completo. Hoy, se encuentran castores a lo largo de 11 millas de Susie Creek y 16 millas de la cuenca Maggie Creek. ¿Y esa barra de grava estéril de 1989? Ahora es un extenso oasis de humedales. Los juncos y sauces bordean las orillas. Los estanques profundos retienen agua durante todo el año. Patos, gansos, garcetas, grullas canadienses. Una rata almizclera nadando por lo que alguna vez fue un lecho de arroyo polvoriento. Incluso después de una sequía de 4 años, cuando los ganaderos vecinos tuvieron que transportar agua en camiones, el área de Susie Creek todavía tenía estanques perennes y arroyos que fluían. La transformación no fue lograda por ingenieros, ni por riego, ni por ningún proyecto de infraestructura de miles de millones de dólares. Fue lograda por roedores, construyendo presas con palos y lodo. Esto está sucediendo en todo el oeste, en Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Oregón, Idaho y Washington. Las agencias federales están construyendo análogos de presas de castores. Los ganaderos están dando la bienvenida a los castores de regreso. Los departamentos estatales de vida silvestre están reubicando castores problemáticos de áreas urbanas a arroyos degradados. Carol Evans dice que estamos como en medio de una iluminación de castores. La gente está entendiendo todos los beneficios ecológicos del castor. Trabajando con la naturaleza. Esto es lo que quiero que te lleves de esta historia. Durante 150 años hemos diseñado el agua en el oeste americano con concreto y acero, presas, canales, tuberías, bombas. Gastamos miles de millones tratando de controlar el agua y en el proceso drenamos los sistemas naturales que la almacenaban. Ahora, enfrentando la peor sequía en 1200 años, estamos redescubriendo algo que debería haber sido obvio. La mejor manera de almacenar agua en el paisaje es frenarla. Y los mejores ingenieros para frenar el agua son roedores que trabajan gratis. Esto no es adoración romántica a la naturaleza. Es economía pura y dura. Un castor cuesta tal vez $1,000 reubicar. Trabaja sin parar. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Sin cheques de pago ni pausas para el café. Construye estructuras que se mantienen solas, mejoran con el tiempo y proporcionan hábitat para docenas de otras especies. Ningún contratista puede competir con eso. Pero aquí está la parte más importante. El desierto en realidad no está seco.
El agua simplemente está en el lugar equivocado. Pasa de largo en primavera y desaparece antes del verano. Los castores arreglan eso. Capturan el pulso de primavera y lo retienen hasta agosto. John Griggs, el ganadero que alguna vez voló presas de castores, ahora dice: los castores, cuando frenan el agua y la hacen retroceder, hidratan esa esponja, y eso permite que la vegetación ribereña se expanda. Carol Evans, la bióloga que pasó su carrera restaurando arroyos, lo expresa simplemente no puedes tener uno sin el otro. Y Joe Wheaton, el científico que desarrolló la técnica del análogo de presa de castor, dice algo que debería ser obvio. No se trata de cuánto duran las estructuras. Se trata de traer castores de vuelta al sistema y dejar que hagan el trabajo. El castor casi fue exterminado de Norteamérica porque lo veíamos como una plaga. Ahora nos estamos dando cuenta de que podría ser la herramienta más importante que tenemos para adaptarnos a un futuro más caluroso y seco. Susie Creek, Nevada. 1989. Una barra de grava estéril. 2021. Un oasis de humedales. ¿La diferencia? Un puñado de roedores trabajando con palos y lodo. ¿Esta historia cambió cómo piensas sobre los castores? Déjame un comentario. Quiero saber si habías escuchado sobre la restauración con castores antes y qué te sorprendió más. Si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Cubrimos historias sobre restauración y resilvestración y las personas que están arreglando lo que está roto. Dale a suscribirte, dale a la campana. Nos vemos en el próximo.